De Dios, quiero invitarles, hermanos, a que usted allá busque en su Biblia, en el Antiguo Testamento. Vaya por favor en su Biblia, en el Antiguo Testamento, al libro de Habacuc, el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Habacuc, capítulo 1, el versículo 13. Note, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice así, hermanos, Habacuc capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y nota, hermanos, Dios, la profeta pregunta a Dios: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando el impío destruye el impío al más justo que él? En esta tarde, hermanos, siguiendo con nuestra serie Guardando el Corazón, esta mañana estábamos predicando sobre la importancia de guardar el corazón en nuestra adoración personal y pública, ahí cuando estamos adorando a Dios. En la tarde de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema guardando tu corazón en tiempos de afrentas y de abusos de los hombres. Cuidando, hermanos, el corazón en tiempos de afrentas y abusos. Todos, hermanos, hemos visto la forma imperiosos que otros se han tratado mal a otros. Todos hemos sido tratados mal en algún momento. Todos por parte de otros hemos sido tratados mal, o tal vez todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tratado mal a alguien. Cuando alguien, hermanos, nos hace mal, es difícil guardar nuestro corazón de la venganza y encomendar la causa al que juzga justamente. Es difícil, hermanos, para nosotros no actuar según la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, tenemos la tendencia y el deseo de actuar en nuestra carne. Es difícil de abstenerse de guardar del rencor. Es difícil de abstenerse de la venganza. Siempre, hermanos, nuestra carne quiere actuar. Siempre, hermanos, cuando digo nuestra carne, me refiero a la predisposición a pecar. Siempre nuestra carne quiere hacer lo malo. Siempre quiere ganar. Siempre quiere, hermanos, ser vengativo. Nuestra carne quiere actuar. Pero ¿cómo puede un cristiano guardar su corazón, sus emociones, hermanos, vengativas cuando está bajo ataques y bajo injurias? Oh, qué triste y qué mal se siente cuando alguien te acusa injustamente, cuando alguien dice cosas de ti que no son ciertas, cuando alguien, hermanos, nos hace algo a nosotros que nada más no lo esperábamos. Qué difícil, hermanos, qué duro es, hermanos, nosotros mantenernos en un espíritu según el plan y la voluntad de Dios. Quiero que veamos, hermanos, esto, cuidando nuestro corazón de abusos y de afrentas. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, una vez más te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos y te pedimos que tú nos hables, que tú nos des sabiduría, que me ayudes a mí, este siervo inútil, para poder compartir su palabra con toda claridad. Te suplico, Señor, que bendigas este mensaje en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, estamos hablando de guardando nuestro corazón de afrentas y de abusos por parte de otros. Habacuc dijo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
Él, hermanos, apela, Habacuc, del profeta, apela a Dios, a su pureza, a su santidad, y nada más le pide a Dios: ¿por qué ves el agravio? ¿Por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y es, hermanos, era una mezcla de sentimientos. Él estaba un poco confundido. ¿Cómo era que podía ver, hermanos, el mal venir sobre su pueblo? Podía ver el mal de otros sobre ellos, sobre los justos. ¿Y cómo era que Dios callaba? Oh, hermanos, algunas veces no entendemos lo que está pasando cuando vienen cosas a nuestras vidas, y más cuando vienen injusticia a nuestras vidas. O hemos tenido todos algún momento dado algún sentimiento de impotencia, un sentimiento, hermanos, en la cual no podemos entender las cosas que están pasando. Cuando hay acusaciones falsas, cuando alguien nos está haciendo cosas terribles o nos ha hecho cosas terribles, y vemos a gente, lo peor aún, vemos a gente impía que está haciendo daño a los justos. Hermanos, a veces nuestra mente no alcanza a entender, hermanos. Entonces, ¿cómo puede un cristiano guardar su corazón de estas emociones vengativas, hermanos, cuando está bajo ataque? Número uno, hermanos, necesitamos reconocer que la venganza, hermanos, está prohibida por Dios. Dios en su palabra estableció que Él es el que ha de juzgar, Él es el que se ha de vengar. Es prohibido para un hijo de Dios usar la venganza por sí mismo. El libro de Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, el versículo 35, por favor, note lo que dice la palabra de Dios. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Pero dice, hermanos, mía es la venganza. Él está diciendo: yo soy el que me voy a vengar, yo soy el que voy a actuar. Lo hemos visto también, por favor, allá en Proverbios capítulo 20, versículo 22. Proverbios 20, note lo que dice el versículo 22. No digas: yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios cita esta porción: no digas yo me vengaré, espera a quién, espera a Jehová. Este es un mandato de parte de Dios. En el Nuevo Testamento lo encontramos allá en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 19. Note lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y está citando Deuteronomio: y yo pagaré, dice quien, mía la venganza, y yo pagaré, dice quién, dice el Señor. Hermanos, por el contrario, hermanos, Dios nos manda a hacer bien a aquel que nos aborrece. Dios nos manda, hermanos, a no actuar en nuestra carne, en vez de dar el pago, en vez de actuar en venganza. Dios dice, hermanos, que actuemos y que hagamos bien. Romanos 12, 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Oh, tremendo, hermanos. Estas son algunas de las cosas que nada más hay cosas en la Biblia que no me gustan. A veces hay cosas en la Biblia, hermanos, que no nos gustan. Pero ahí están. Y si Dios lo dejó, tenemos que hacerlo. A mi carne no le gusta, a su carne tampoco le gusta. La Biblia dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; y si tuviere sed, dale de beber. ¿A usted le gustaría hacer eso? Que aquella persona que le ha hecho algo a usted, a su familia, usted tener que ofrecerle algo.
muchas veces, hermanos, nuestra carne no quiere hacer eso. Muchas veces, hermanos, pero se nos pide, hermanos, se nos pide, hermanos, que actuemos como hijos de Dios. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Dios quiere que actuemos como sus hijos. Dios quiere que mostremos, hermanos, en nuestras vidas su carácter. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores en Londres, dijo una vez una célebre frase: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como bestias. Devolver bien por bien es actuar como hombre. Y devolver bien por mal es actuar como cristianos. Déjenme decirle que esa fue, hermanos, la actitud que tuvo Cristo. Cristo, hermanos, devolvió bien por mal. La prohibición, hermanos, de la venganza es una de las gran prueba, es una gran prueba, hermanos, y déjeme decirle, era considerada el argumento más puro, el argumento más santo de probar la fe de aquellos que decían ser cristianos. Sería bueno que nosotros, hermanos, este argumento no fuera desechado de parte de nosotros. El actuar y nada más, el dejar la venganza a Dios, dejarle las cosas a Dios, sería, hermanos, era la prueba más pura de que realmente estamos en Dios. Permitamos, hermanos, que nuestro amor por Dios y la obediencia hacia su palabra calme nuestro sentido de venganza. Alguna vez alguien nos va a hacer algo. Alguna vez alguien va a tratar de dañar nuestro corazón. Y tú y yo debemos proteger nuestro corazón. Debemos guardar y entregarle todas las ofensas a Cristo. Tal vez muchas veces tú has recibido injurias. Tal vez tú has injuriado a alguien. Tal vez has hecho cosas. Todos en alguna medida hemos sido partícipes de esto. Número 2, consideremos los ejemplos de la grandeza del perdón y de la mansedumbre. Nadie podría soportar un insulto tan grande como este, dirían algunos. Sí, otras personas lo han soportado y han soportado cosas peores. ¿Cómo guardar nuestro corazón? Considere los ejemplos y considere la grandeza del perdón y de la mansedumbre. Tal vez otros han sufrido calumnias e injurias peores que las que tú has recibido y lo han soportado y se la han entregado a Dios. Otras frases, hermanos, pudiera considerarse: seré considerado un cobarde y necio si dejo pasar esto. ¿Qué van a decir los demás de mí? Si los demás se enteran que esto me ha pasado, bueno, debemos dar un buen ejemplo a aquellos hombres que realmente son espirituales. Aquellos, no te preocupes por los carnales, no te preocupes por aquellos que no tienen temor de Dios. Preocupémonos por dar un buen ejemplo a aquellos que realmente tienen una vida santa delante del Señor. Déjeme decirle, hermanos, que nadie ha sufrido abusos e injurias e injusticias tan grandes como la sufrió nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, primera de Pedro 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente. Dice la Biblia, hermanos, que necesitamos seguir la pisada de Cristo. ¿Cuáles fueron las pisadas de Cristo, hermanos? Aquellas que recibió maldición, aquellas que recibió golpes, azotes. ¿Y qué mal nada más, déjeme preguntarle, había hecho el Señor? ¿Qué mal había hecho el Señor a la gente para recibir esos azotes, para recibir esos insultos, esos agravios, esa afrenta? Ser menospreciado, ser considerado como el más de los viles pecadores. No había hecho nada para recibir tal castigo y tal menosprecio. Pero aún ahí, hermanos, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, necesitamos seguir el ejemplo de aquellos que han hecho lo correcto delante de Dios. El apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 12, dice lo siguiente: 1 Corintios 4, 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos los hombres. Pero dice ahí, hermanos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo. Qué tremendo. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Cristo, siguieron las pisadas de su Señor, las pisadas de su Maestro. Hermanos, cuánto necesitamos luchar por tener ese carácter, ese espíritu cristiano, hermanos, de seguir el ejemplo de nuestro Señor. Necesitamos seguir el ejemplo del Señor. Número 3, hermanos, hemos visto, número 1, hemos visto, hermanos, recordemos guardar nuestro corazón de afrentas y de abusos. Recordemos que la venganza es de parte de Dios. Es un mandato, hermanos, no vengarnos. Número 2, necesitamos considerar los ejemplos de la grandeza, y el mayor ejemplo nos los dejó Cristo. Número 3, considere el carácter de la persona que le ha hecho mal. Si es un cristiano, algunas veces hay gente nos va a hacer, incluso los cristianos pueden hacernos o podemos hacer mal a otros. Pero piense conmigo, hermanos, algún día el Espíritu Santo va a hacer la obra en su corazón y va a darle luz para que esa persona se arrepienta. Algún día Dios traerá ese pensamiento: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces, 7 veces. Y el Señor le dijo: no, 70 veces 7. Algún día Dios puede traer pensamientos, hermanos, y traer la luz a aquel que ha sido, hermanos, ha sido un instrumento para traer la afrenta a nuestro corazón. Si es un incrédulo, con mayor razón, tú y yo debemos tratar de ser un testimonio en la medida posible. Ante las provocaciones, Dios quiere mostrar quiere que nosotros mostremos ese espíritu de mansedumbre. Y qué difícil es cuando nos injurian o cuando nos hacen cosas. No todo el mundo es perfecto. Bueno, nadie es perfecto, solamente Cristo es perfecto. Pero necesitamos nada más pedirle a Dios la gracia. Pídale a Dios, hermanos, que Dios traiga luz al corazón de esa persona que piense: oh, yo estoy haciéndole mal a fulano, le estoy haciendo mal o le he hecho mal y he sido descuidado. Y Dios puede salvar a esa alma. Con mayor razón, tú y yo debemos procurar ganar a las personas para Cristo, incluso aquellas que nos han hecho mal. Tal vez en su vida oscura, en su vida de tinieblas, hermanos, engañados por el diablo, han hecho cosas que no deben. Número 4, hermanos, ¿cómo podemos nosotros guardar nuestro corazón de afrentas y de abusos?
Número 4, hermanos, considere, recuerde, hermanos, ¿qué gana con guardar el rencor? ¿Qué ganamos, hermanos? La persona no gana injuriándole ni dañando su nombre, pero tampoco usted y yo ganamos. Nosotros tampoco ganamos por guardar rencor a una persona. Los reproches, hermanos, y las faltas, los agravios en la vida. Recuerde esto, hermanos, muchas veces más actúan para bien que para mal. ¿Cómo es eso, pastor? Claro que sí. Muchas veces, hermanos, una persona se hace más fuerte y Dios trabaja en su interior cuando recibe agravios. Recuerdo aquel libro que leía sobre el pastor Yajael. Él decía, no, nadie daba un centavo por él cuando era un predicador. La gente decía, los 2 diáconos que tuvo en una ocasión en una iglesia, le dijeron, pastor, yo creo que usted debe dedicarse a otra cosa. Usted nada más ha bautizado y salvado a 2 personas en el año. Usted debe dedicarse a otra cosa. Su profesor en la universidad le dijo, tú no sirves para predicar, tú debes dedicarte a otra cosa. Y vez tras vez le decían, gente también le decía lo mismo. Y eso, en vez de tomárselo como un rencor y guardarlo, hermanos, él oró y se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, sé que no sirvo para predicar, pero yo quiero predicar y quiero servirte. Hermanos, el pastor Jack Hayes, que hace más de una década ya está con el Señor, fue uno de los grandes siervos de Dios de nuestra época. Dios lo usó de una manera tremenda. Oh, pero ¿qué hubiera sido si él se hubiera puesto a pensar en aquellas afrentas? No hubiera guardado. ¿Qué hubiera sido si él se hubiera guardado ese rencor, aquellos menosprecios que recibió? Y él contaba, eso sirvió más para bien que para mal. Hermanos, las afrentas te ayudan. Tal vez, sí, ninguna crítica es constructiva, todas son destructivas. Pero mi hermano, tú y yo podemos sacar el mejor partido de aquellas críticas y usarlas para bien, para mostrar el testimonio de Cristo o para buscar más y más a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a mejorar y a poder ser mejor para Él. Oh, hermanos, ¿qué ganamos con guardar rencor? No ganamos nada, pero en cambio podemos ganar cuando nosotros recibimos las críticas, cuando recibimos los agravios y se los llevamos al Señor. Dios puede cambiar esa maldición por bendición. Número 5, hermanos. Algunas veces en los agravios, algunas veces en las injurias que tú y yo recibimos, Dios usa ciertas circunstancias en nuestras vidas para trabajar con nosotros. Dios puede usar ciertas circunstancias para disciplinarnos a nosotros. Note, hermanos, por favor, allá en 2 de Samuel, capítulo 16, la Biblia nos habla del rey David. El rey David, hermanos, fue un hombre fiel para con el rey Saúl. Antes de ser rey, David, siendo ungido, siempre se portó leal para con su rey. Nunca fue desleal, nunca lo injurió, nunca se levantó, nunca se sublevó contra su rey, el rey David. Pero una vez David, hermanos, toma el reino y Dios le da grandes victorias y pasan años, David comete el terrible pecado con aquella mujer, Betsabé. Y Dios le dice, hermanos, a David que Dios iba a traer el propio mal de su casa. Como resultado, su propio hijo Absalón se levanta y se subleva contra él. Y en una ocasión, note lo que dice, 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5, dice, note desde el 4, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba, inclinándose, el rey, Señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín
Y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que se ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Aunque estaban acusándolo, este Simeí estaba acusándolo injustamente, que él se había sublevado contra el rey Saúl. Jamás. David fue un hombre fiel para con Saúl, su señor. Pero sí, David había hecho algo más desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Conoce usted la historia? Cometió pecado con Betsabé, mandó a matar al esposo de Betsabé, y Dios le dijo: mira lo que hiciste, y ahora se va a levantar el mal de sobre tu propia casa. Hermanos, algunas veces Dios usa ciertas cosas en nuestras vidas como una disciplina, hermanos. Dios utiliza cosas en nuestras vidas, afrentas en nuestras vidas, como una disciplina. Y aunque gente diga cosas de nosotros que no son ciertas, gracias a Dios no saben toda la verdad de nosotros. Gracias a Dios no saben toda la verdad tuya y mía. Pero Dios permite ciertas cosas para traer a nuestro corazón un arrepentimiento y un cambio verdadero. Oh, hermanos, ¿qué quiere Dios en todo lo que nos pasa? ¿Qué quiere Dios, hermanos, en todo lo que viene a nuestra vida? Dios quiere traernos a disciplina. Tal vez tenemos que recordar que si alguien te ha ofendido o te ha faltado o te ha hecho agravio, recuerda que tú a lo mejor tú lo hiciste en el pasado. Si tu jefe te ha tratado mal, o tu esposo o tus hijos, recuerda lo que tú una vez lo hiciste tal vez con alguien. Y ahora nada más, Dios ha permitido que alguien llegue a tu vida y te cometa o te haga un agravio. Hermanos, Dios usa las cosas para traer disciplina. Recuerda la vida del apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó y mandó a Ananías a atenderlo, a bautizarlo. Él le dijo: yo le enseñaré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque él encarcelaba gente, porque él tomó a gente, hermanos, y la llevaba a los cristianos, los llevaba al calabozo. Incluso consintió en la muerte de aquel santo llamado Esteban. Y Pablo sufrió tantas cosas, pero él recordaba: yo consentí en la muerte, es digno que yo pague, es digno que yo pase por esas afrentas. Hermano, si tú estás pasando por afrentas, si tú estás pasando por cosas en tu vida, recuerda, tú y yo en algún momento hemos hecho algo mal a otros. Número 6, hermanos, y por último, ¿cómo guardar nuestro corazón? ¿Cómo guardar nuestro corazón cuando alguien nos comete un agravio o cuando alguien abusa de nosotros?
Número 6, hermanos. Perdona porque Dios nos ha perdonado. Perdona porque Dios nos ha perdonado. Le invito a que busque allá el Evangelio de Mateo, por favor, un último pasaje, Mateo 18, versículo. Mateo 18, dice la palabra de Dios, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que ha pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también a tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, ¿qué, hermanos? Su ofensa. Dios nos ha perdonado. Dios quiere que perdonemos de todo corazón. Y ahí se muestra, hermano, la prueba más grande de nuestra vida espiritual. Dios pide a nosotros que seamos, hermanos, realmente genuinos en nuestra fe, a través del perdón, a través de aquel que te ha hecho mal, tal vez te ha injuriado, te ha golpeado, te ha quitado algo que tú tenías. Dios dice: perdónale, porque yo te he perdonado a ti. Hermanos, Dios, ¿cuántos pecados no nos ha perdonado? Y nos sigue perdonando. Dios es misericordioso. Muchas veces nosotros no entendemos la magnitud del perdón y pensamos: ¿cómo es que Dios perdona? Se arrepiente y luego pide perdón, y se arrepiente y luego pide perdón. Así mismo es Dios con nosotros. De la misma manera que Dios nada más nos perdona una y otra vez, 70 veces 7 en el día, Dios está dispuesto, porque Dios se acuerda que somos polvo, que somos débiles. Dios se acuerda de eso. Déjeme decirle, ¿le ha perdonado Dios sus pecados? ¿Se ha arrepentido? Si no se ha arrepentido de sus pecados, la paciencia de Dios tiene un límite. Y el día que usted muera, si usted muere en sus pecados, usted va a ir al infierno. Y no podrá decirle a Dios: Dios, tú nunca me diste la oportunidad. Usted tiene la oportunidad hoy. Usted tiene la oportunidad de ser salvo ahora, no después. Usted tiene la oportunidad, es ahora. Ahora. Tome la decisión y vaya con Cristo el día que muera. No vaya al infierno. Dios es misericordioso, amplio en perdonar. Está dispuesto a darle el perdón si usted lo quiere, si usted le pide.
Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, tantas cosas que pueden decir de nosotros, tantas cosas que se han dicho de nosotros, tantas cosas que hemos recibido, acusaciones falsas. Pero gracias, Señor, porque no conocen todo de nosotros. Gracias, Señor, porque tú utilizas aún esas cosas para ayudarnos a disciplinarnos, a tener una vida más entregada a ti, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a no guardar rencor y a nada más tener un corazón limpio delante de ti. Seguir el ejemplo tuyo, Señor. Y reconocer que tú eres el que darás el pago a cada uno, Dios. Si hay alguien aquí mirando esta transmisión que no tiene a Cristo, te pido, Señor, que obres en su corazón. Si quiere recibir a Cristo, puede hacer esta oración. Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que merezco el infierno por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Te imploro que me perdones y que el día que yo muera pueda ir a tu presencia, Señor. Sálvame en tu nombre. Amén. Si usted oró, quiero invitarles a que nos ponga en contacto con nosotros, nos escriba y con gusto vamos a tratar de atenderle y compartirle a usted más de la palabra de Dios y material para ayudarle en su crecimiento espiritual. Vamos a despedir entonces a todos los que nos están viendo a través del YouTube. Dios le bendiga, gracias por sintonizar la transmisión de la iglesia.